video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Raúl Hernández Palacios, soy doctor en Tecnologías de la Información y la Comunicación, pertenezco a la Escuela Superior de Huejutla de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Hoy vamos a ver un tema, ¿no?, referente al diseño de redes, específicamente en la parte introductoria, y esta materia no corresponde a la licenciatura de Ciencias Computacionales de nuestra universidad. Pues bien, algo muy importante, ¿no? De todo lo referente a la introducción en el diseño de redes es conocer cuáles son los elementos básicos, ¿no?, para la implementación de una red. Para ello, es muy importante, ¿no?, tener fijado el objetivo básico o principal del diseño de una red, ¿no? Y como tal, textualmente lo dice aquí, el objetivo básico de una red de computadoras es enlazar dos o más equipos para que exista comunicación entre ellos o compartir recursos entre los equipos que integran esa red. Es decir, hacer que todos los programas que integran el sistema, datos y equipos, estén disponibles para cualquiera de la red que lo esté solicitando, ¿no? A esto se refiere cualquier usuario, ¿no? Sin importar la localización física del recurso y del usuario. Entonces, es algo muy importante que nosotros conozcamos, ¿no?, cuál es el objetivo básico de una red de computadoras. Para ello, es indispensable que reconozcamos, ¿no?, que para el diseño de una red deben de operar diferentes elementos, deben de operar diferentes dispositivos, diferentes programas, protocolos de comunicación, los cuales nos permiten a nosotros hacer una comunicación de un extremo a otro, ¿no? Nosotros normalmente hacemos una comunicación desde nuestro dispositivo móvil, desde nuestra computadora, a un servidor, ¿no? Y para ello hay un proceso, para que esa comunicación se haga, hay un proceso en el cual intervienen diferentes elementos. Y el motivo que nos une hoy es eso, ¿no? Conocer cuáles son los elementos o los componentes básicos en el diseño, y de manera general los vamos a explicar el día de hoy, ¿sí? Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, y en la cual, y es la única diapositiva en sí, voy a explicar cada uno de los elementos que nosotros, insisto, ¿no?, es indispensable conocer en el diseño de una red. Sí, vamos a empezar con el servidor, ¿no? Nosotros normalmente cuando hacemos, lo mencionaba hace un momento, hacemos un enlace de comunicación, ya sea a través de nuestro correo electrónico o a nuestro correo electrónico, al, no sé, algún lugar de compras, siempre nos comunicamos a un servidor, ¿no? Esta es una computadora que forma parte de una red, provee servicios a otras computadoras denominadas clientes, que somos nosotros, ¿no?, que es quien se quiere comunicar con el servicio. También se suele denominar con la palabra servidor a una aplicación informática o programa que realiza algunas tareas en beneficio de otras aplicaciones llamadas clientes, por ejemplo, el correo electrónico, ¿sí? Algunos servicios habituales de los servicios de archivos que permiten a los usuarios almacenar y acceder a los archivos de una computadora, y los servicios de aplicaciones que realizan tareas en beneficio directo del usuario. Es común que nosotros en la actualidad usemos algún medio de almacenamiento de archivos, ¿sí? A través de nuestro correo electrónico, sea Gmail, sea Hotmail, el Outlook actualmente, tenemos un servicio, ¿no?, de almacenamiento de archivos. Existen otros que están separados de los servidores de correo electrónico, por ejemplo, el Dropbox. Entonces, esos son aplicaciones que nos permiten a nosotros almacenar, gestionar, todo lo que tenga que ver con las operaciones de archivos, permiten hacer esa función, ¿no? Entonces, aquí entendemos dos cosas. Un servidor, por una parte, es una computadora que da cualquier tipo de servicio, y puede ser también una aplicación informática. Es muy importante
primeramente determinar, ¿no? Para ello, sí es importante también que el servidor, pues, cuando se piensa en el diseño de una red, debe de considerar ciertos aspectos, ¿no? Son aspectos más tendencia a la parte técnica para ver qué capacidades no tiene un servidor, si hablamos de un equipo físico, qué capacidades tiene de procesamiento, de almacenamiento, de memoria para determinar, ¿no? Qué funcionalidad puede dar. Por otro lado, tenemos las estaciones de trabajo. Aquí normalmente cuando una computadora se conecta a una red, la primera se convierte en un equipo o en un nodo, comúnmente se le conoce, de la última, ¿no? Y se puede tratar como una estación de trabajo o cliente. Entonces, las estaciones de trabajo pueden ser computadoras o son computadoras personales, se encargan de sus propias tareas de procesamiento, así que cuando mayor y más rápido sea el equipo, es mucho mejor, ¿no? Aquí influyen ciertas funciones de elementos de una red que más adelante los vamos a mencionar, ¿no? Las estaciones de trabajo son las computadoras de red que utilizan los servicios de otras computadoras, ¿no? Y esto quiere decir que aquellas que están conectadas son aquellas que están conectadas a la red, ¿no? Nuestro equipo de cómputo que usamos todos los días, nuestro portátil o nuestro equipo de escritorio, son estaciones de trabajo, ¿no? Las cuales solicitan servicios, ¿no? Al servidor es común que se conozca que el cliente es el que solicita el servicio y el servidor es quien da el servicio, ¿no? De manera coloquial, ¿no? Se conoce así. Y por otro lado, y un elemento muy importante son las tarjetas de conexión o las tarjetas de red o las NIC que se le llaman, ¿no? Entonces, todas las computadoras que nosotros usamos, que nosotros tenemos o hemos tenido, eh, tienen una tarjeta de red, ¿sí? Toda computadora que se conecta a una red necesita una tarjeta de interfaz de red, ¿no? Y esta debe de soportar un esquema de red específico. Ethernet, por ejemplo, puede ser uno y es el normal, es el que nosotros utilizamos. Y el cable de red se va a conectar, ¿no? Obviamente a la interfaz, a la tarjeta de red y, y debe tener la compatibilidad, ¿no? A nivel físico y a nivel lógico. Hay que asegurarse también que la tarjeta de red pueda funcionar en el equipo que yo deseo, ¿sí? Y de que debe existir también programas controladores que permitan al sistema operativo enlazar con sus protocolos y características a nivel físico. Esto es conocido como el controlador, como el driver, ¿no? Todo dispositivo electrónico que necesitamos que funcione en nuestra computadora debe tener su controlador o su driver para que pueda funcionar, para que pueda hacer esa interacción, ¿no? Entre el sistema operativo y la parte física del dispositivo. Si no hay un controlador, no puede funcionar, ¿no? Es común cuando nosotros hacemos un mantenimiento a nuestro equipo que cuando nosotros instalamos el sistema operativo, eso sucedía más antes, ¿no? Que cuando instalamos nuestro sistema operativo, tenemos nuestros dispositivos y nos aparece en el administrador de dispositivos muchos signos de interrogación, ¿no? En amarillo, ¿no? Y eso significa de que el sistema operativo no reconoce el controlador o driver de ese dispositivo en específico. Entonces sí es importante, creo que ahorita ya no sucede, desde las versiones más recientes de Windows no sucede eso porque realmente automáticamente nos puede cargar, ¿no? los controladores. Pero esa es una parte importante, ¿no? Dentro de la tarjeta de red o dentro se conoce como tarjeta de red, como interfaz de red, como NIC, y debe de tener su controlador, ¿sí? Y también, bueno, ya lo mencionaba, ¿no? Las tarjetas de red son denominadas como adaptadores de red, como tarjetas de red, como interfaz de red o como NIC, ¿no? Son diferentes nombres que se le dan a la tarjeta de red, ¿no? Y bien, y por otro lado tenemos los repetidores, ¿sí? Ese es un elemento muy importante y en sí esta parte, ¿no? Es un dispositivo electrónico que recibe una señal débil, ¿no? Si nosotros estamos, por ejemplo, en una conexión Wi-Fi, la señal entre más está alejado del servicio, desde donde se está dando esa señal o ese servicio de red, entre más se aleja, pues más débil es, ¿no?
y este la va a retransmitir a una potencia a nivel más alto, ¿sí? De tal modo que se puedan cubrir distancias más largas sin que se degraden, ¿no? O una degradación tolerable también, ¿sí? Entonces, este término repetidor se creó con la telegrafía, ¿no? Y se refería, pues, a un dispositivo electromecánico utilizado para regenerar las señales telegráficas, ¿sí? El uso de este término continúa actualmente, ¿no? En la telefonía, en la transmisión de datos, ¿no? Entonces, es algo muy importante que también cuando nosotros queremos ir más allá, ¿no? En nuestra señal, pues bueno, los repetidores son los elementos o los dispositivos electrónicos que nos van a ayudar, ¿no? En ese sentido. Sí, y por otro lado están los braces o los puentes, ¿no? Y este, pues es un dispositivo de interconexión de redes de ordenadores que operan en la capa 2 del nivel de enlace de datos del modelo óseo, ¿sí? Y este interconecta dos segmentos de red o divide, ¿no? Una red en segmentos también es otra opción. Y haciendo el pasaje de datos de una red hacia otra con base en la dirección física de destino de cada uno de los paquetes. Entonces, esto básicamente lo que hace es interconectar, ¿no? Dos segmentos de la red, es a unir dos segmentos de la red para que esa compartición, ¿no? De datos entre una red y otra se pueda dar, ¿sí? Entonces, es muy importante también considerar este tipo de dispositivos. Y por otro lado tenemos los switch. Es un dispositivo común, normalmente si vamos a un centro de cómputo lo tienen, yo tengo uno aquí para repartir más internet a otros dispositivos. Y bueno, este realmente es un dispositivo digital de lógica de interconexión de redes de computadoras, ¿no? Y que opera en la capa 2, ¿no? Del nivel de enlace de datos del modelo OSI. Y su función principal es interconectar dos o más segmentos de red, ¿no? De manera similar a los puentes o los drives. Y esto lo hace pasando datos de un segmento a otro de acuerdo con la dirección MAC de destino de las tramas en la red. Aquí entra un término de dirección MAC y esa dirección MAC es un número, es un registro único que se le da a cada uno de los dispositivos de red. ¿A qué me refiero? Esto me refiero a la tarjeta de red. Todas las tarjetas de red tienen un número, así como cada computadora tiene una dirección IP, cada tarjeta de red tiene una dirección MAC y esa es única, es incambiable, es como nuestra huella digital, ¿no? O como nuestra huella de nuestro dedo, ¿no? Y, eh, y al seleccionar un switch, se necesita decidir entre una configuración física o una configuración modular y entre que pueda ser apilable o no apilable, ¿no? Y otra opción u otra consideración es el grosor del switch, ¿no? Expresado en cantidad de bastidores, ¿no? Es común los switch, no lo sé, dependiendo el nivel de red o la dimensión de la red que se necesite configurar, va a ser el número de puertos que voy a necesitar yo que tenga ese switch, ¿sí? Yo tengo uno por aquí, es de 48 puertos y pues eso es usado, ¿no? En las prácticas comúnmente, ¿no? En los switch de configuración física no se puede agregar características, es algo muy importante esto, u opciones más allá, ¿no? De las que originalmente vienen en un switch. Entonces, es muy importante primeramente reconocer que este dispositivo me va a interconectar dos o más segmentos, ¿no? De una red. Yo puedo ser dentro de mi switch, sacar un cable que vaya a otro switch y así sucesivamente, ¿no? Hasta llegar a una extensión más grande, ¿no? Ahí estoy yo uniendo, interconectando diferentes segmentos. Y por otro lado, tenemos los routers, y esto es un enrutador, también se le conoce así, y este elemento marca el camino más adecuado para la transmisión de mensajes en una red completa, ¿sí? Este toma el mejor camino para enviar los datos dependiendo del tipo de protocolo que se esté usando, ¿no? Este dispositivo cuenta con un procesador que es el más robusto, tiene procesadores, ¿no? Que se encargan de hacer toda la función y tiene capacidad, ¿no?
para almacenar en su memoria, por ejemplo, las direcciones, ¿no? IP, direcciones más. Y básicamente lo que hace es redistribuir, ¿no? Si yo envío un paquete de un nodo a otro, pues y si pasa por un router, el router lo que hace es destinar cuál va a ser la ruta más corta o la mejor ruta para llegar al destino. Sí, realmente si nos damos cuenta, la red global funciona así. Eh, si nosotros utilizamos algún medio para verificar la conexión de un punto a otro, y ese me da un resultado, el resultado que yo puedo ver es cuántos saltos, ¿no? Por ejemplo, si quiero medir cuántos saltos puedo dar yo de un lugar a otro para enviar un paquete, lo que hace la función es que me va a decir por cuántos saltos y por dónde está pasando, ¿no? Ese paquete en particular que yo quiero enviar. Sí, es muy importante esto, vamos a decir que es un sistema inteligente, ¿no? Que puede redistribuir el tráfico en función de la congestión de la red, ¿no? En función de cómo esa red está, si hay saturación o congestión o no, ¿no? Entonces lo que busca aquí es la ruta más viable para que el paquete pueda llegar de un lugar a otro, ¿no? Y por último, algo muy importante también, casi por terminar, el firewall es un elemento muy importante también de seguridad, ¿no? Realmente la función que tiene es que filtra el tráfico de red que llega a ese punto, ¿no? A ese lugar, ¿no? De la red. Y realmente pues, se conoce también como un cortafuegos, ¿no? Esto se puede instalar en una computadora específica dentro de todas las computadoras de la red, excepto de uno, ¿no? O varios que son los que nos interesan, ¿no? Que puedan comunicarse con él. Entonces, esto es como una pared, ¿no? Y si nosotros ponemos firewall, buscamos en Google y nos va a aparecer como una pared de ladrillo, ¿no? Con un fuego por ahí. Y lo que hace es evitar, ¿no? Evitar que pase tráfico que no es necesario o que no está autorizado de que entre a nuestra red. Entonces, hay algunas reglas que se establecen para determinar qué tráfico va a acceder a nuestra red y qué tráfico no debe de acceder a nuestra red, ¿no? Obviamente, ahorita está muy de moda en los últimos tiempos de que quieran hackear, quieran meterse a los sistemas y demás. Ha habido situaciones así. Puede ser de que las reglas establecidas en sus sistemas de cortafuegos no logran, ¿no? No logran sostener o mantener fuera el tráfico que no es necesario, o puede ser tráfico también que llega eh, eh, engañoso, ¿no? Y permite el firewall, las reglas del firewall establecidas permiten acceder ese tráfico, ¿no? Entonces, sí es muy importante que, que las reglas establecidas dentro del firewall, también se conoce como IP tables en Linux, estén claramente establecidas, ¿no? Con el fin de evitar que al sistema o que a la red ingrese tráfico no deseado. Sí, y un elemento muy importante, y aquí quiero hacer referencia a la tarjeta de red, igual al switch, igual al router, específicamente al switch, el cableado, ¿no? Tiene que ver el cableado con los tipos de cable de red que son más populares, ¿no? Que es el par trenzado, puede ser, bueno, antes el cable coaxial, actualmente fibra óptica, y además pueden realizar conexiones a través de radio o microondas, ¿sí? Que son las antenas, ¿no? Dependiendo del tipo de red y los requerimientos, ojo, muy importante con esto, dependiendo de los requerimientos de la red. ¿Sí? La velocidad y la longitud se debe de considerar el tipo de cable a utilizar. Hay diferentes, así como hay diferentes tipos de cable, vamos a hablar del par trenzado, ¿no? Que es el más común. Así como hay diferentes tipos de longitud que acepta el par trenzado, así como hay diferentes tipos de medidas de transmisión, ¿no? Que acepta el par trenzado, asimismo debe de ir con el switch, asimismo debe de ir con la tarjeta de red, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un switch que me da hasta 1 gigabit por segundo, tengo una tarjeta de red que me da hasta 1 gigabit por segundo, pero tengo un par trenzado que me da menos de 1 gigabit por segundo, yo no puedo obtener el máximo de ancho de banda en esa red, ¿no? ¿Por qué? Porque está limitado por el cable, ¿no? Entonces, es importante que si yo tengo tarjetas de red, que es lo común,
tarjetas de red de 1 gigabit por segundo, switch de 1 gigabit por segundo, obviamente en las nuevas categorías de cable de par trenzado, a partir de la 5E, ya están establecidas, ¿no? Hasta, a partir de 1 gigabit por segundo. Entonces, antes existía quizá ese problema, había que analizarlo, actualmente no debe de existir, pero sí es importante conocer, ¿no? Que si yo tengo homogéneo en lo que es la transmisión, pues obviamente voy a tener el máximo de rendimiento, ¿no? O el máximo de envío de datos por segundo, ¿no? Que es el gigabit por segundo. Y para finalizar, lo que tiene que ver el protocolo, ¿no? Aquí el protocolo se conoce o se da a conocer como las reglas, ¿no? Que se establecen para que la comunicación entre las computadoras de una red pueda darse de manera precisa, ¿sí? Es como hablar el mismo idioma, ¿sí? Entonces, este protocolo es la parte de software, ¿no? De la red. Y se encarga básicamente de establecer las reglas de comunicación entre equipos que están dentro de la red, ¿no? Definen también el formato de la información que circula por la red y también debe de habilitar mecanismos para permitir la identificación de los equipos dentro de la red, ¿sí? Y existen diferentes, ¿no? Protocolos en función de la red que se va a utilizar con la que se está trabajando, ¿no? Normalmente la red que utilizamos son redes Ethernet, así que el más utilizado actualmente es el conocido TCP/IP, ¿sí? Y este protocolo realmente es un conjunto de protocolos, ¿no? De los cuales los más importantes, voy a mencionar los más importantes, que son los que nosotros utilizamos sin darnos cuenta quizá, o por desconocimiento podría ser también. Se refiere primero al de transporte, que es el TCP, que se encarga de garantizar la entrega de los datos de forma fiable y a las aplicaciones correctas, ¿no? Dentro de una red. Entonces, este protocolo está su hermano, que es el UDP, y la diferencia de ellos es de que TCP garantiza la entrega de la información, garantiza la entrega de los datos, y UDP no. ¿Por qué TCP sí lo hace? Porque mantiene mecanismos que aseguran la entrega de la comunicación, ¿sí? La entrega de los datos. UDP únicamente envía los datos y se olvida. TCP lo que hace es enviar los datos por la red y espera una confirmación de que los datos se hayan entregado al otro punto donde se querían enviar, ¿sí? Entonces es muy importante hacer esa comparación, ¿no? Por eso les menciono que es común que nosotros utilizamos este mecanismo, ¿no? En el desarrollo de aplicaciones se utiliza este tipo de protocolo, ¿no? Y por otro lado tenemos al IP, ¿no? Protocolo IP, el protocolo de Internet. Y este se encarga de identificar a cada equipo de la red para permitir una entrega de los diferentes destinatarios. Aquí habla muy importante, este identifica cada equipo dentro de la red. Así como mencionaba antes, de que cada tarjeta de red tiene su dirección MAC, cada uno de los equipos también tiene su dirección IP, ¿sí? Y esta situación, el protocolo IP lo consigue identificando a cada equipo con lo que se denomina dirección IP, ¿sí? Que será única para cada equipo conectado a la red en un momento determinado. Entonces, si vemos de manera general, son elementos que sí son necesarios conocer. Obviamente es necesario profundizar más para conocer mejores características de cada uno de los dispositivos, de cada uno de los componentes de la red. Eso es una versión de introducción más que nada, ¿no? A todo lo que debe de conocerse para construir una red, y poco a poco podríamos ir profundizando, ¿no? En qué tipo de servidor, si es un servidor de aplicaciones, si es un servidor de base de datos, si es un servidor de almacenamiento, conocer diferentes características, ¿no? Por hablar en los servidores, ¿no? Ahorita ya hay muchísimos proveedores que ya destinan, ¿no? Características para un equipo que funcione como servidor y que cumpla, ¿no? Con las características, por ejemplo, si es un servidor de almacenamiento de datos, ¿no? Y así sucesivamente con cada uno de los elementos, con cada uno de los componentes, sí es importante profundizar. Hay infinidad de tipos, por ejemplo, de tarjetas de red, de repetidores, de switch, de routers, de firewall, hay para diferentes sistemas operativos, etcétera, ¿no? Pero
quiero que nos quedemos con esa idea, ¿no? De que solo estamos conociendo los componentes, vamos a profundizar un poco más en cada uno de estos elementos para que tengamos en mayor contexto el conocimiento de qué es lo que tengo que usar yo en mi red, ¿no? ¿Qué es lo que tengo? Si yo quiero hacer una red local, ¿qué es lo que yo debo de usar, ¿no? ¿Qué tanta exigencia le voy a pedir yo a la red para que funcione, ¿no? En cuanto a lo que yo necesito, ¿no? En cuanto a mis necesidades, ¿no? Eso es parte de lo que tiene que ver, ¿no? Con el diseño de redes, esa es la parte introductoria, y pues les doy las gracias por la atención, y pues bueno, esperamos que este material pues sirva, ¿no? Para introducirse al conocimiento de las redes, y pues estamos a sus órdenes, ¿no? Muchas gracias y excelente día.